presencia, bienvenidos a nuestros invitados. El acta de la sesión número 12 se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 13 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Tiene la palabra. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Núñez, don Daniel, Alinco, Asensio, Celis, don Ricardo, Garini, Monsalve y de las diputadas señoras Carvajal, Hernando y Parra, que establece normas para asegurar la conservación de humedales y regula su manejo y afectaciones. 2 solicitudes de audiencia del gerente legal de Aguas Andinas y del presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios a fin de dar sus opiniones respecto al proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en el sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas para usos en actividades agrícolas y mineras. Eso es todo sobre la cuenta, señor. La palabra, señoras y señores diputados. Bienvenido, diputado Neumann. Igualmente. La palabra sobre la cuenta, ¿no? Ya. Ofrezco la palabra sobre temas varios. Sí, diputado. Muchas gracias. En su oportunidad planteé semanas atrás en referencia a... Sí. Ahí está. No me apague el micrófono, presidente. Había planteado tiempo atrás referente a una presentación que nos podría hacer el gobierno de Israel en referencia al tema hídrico. No sé en qué habrá quedado. ¿Se hicieron los contactos? Lo que pasa es que no habíamos tenido fecha. Ah, perfecto. Eso era solamente. Ahí le dejamos el... Ustedes la determinan. Cuando... Porque tendrán que consultar con los invitados cuando pueden. Pero ahí ustedes lo pueden coordinar. La próxima sesión tenemos a petición de, no me acuerdo qué, del diputado Fuenzalía, invitar a don Juan Jaime Fariña de Coquimbo para que se refiera a la aplicación, a los problemas en la aplicación de la ley de riego. A lo mejor ahí podríamos invitar a los de Israel. Ya. ¿A los dos? Es que yo creo que da para... ¿O da para uno solo? Sí. Ya, perfecto. Entonces, a la subsiguiente, el 22. ¿Estaría de acuerdo? Ya. Ya. La palabra sobre temas varios. Bien. Entrando a la orden del día, pero podría informar esto porque no llegó el proyecto, ¿no? Bien, entrando a la orden del día, tenemos invitados, visitas, digamos, asiste don Diego Luna, bienvenido don Diego, de la Fundación Futuro Latinoamericano, quien nos ilustrará a nuestra comisión sobre la radiografía del agua, brecha y riesgo hídrico en Chile. Concurre acompañado de la señora Claudia Galleguillo, líder de estrategias hídricas, Paola Matus, jefa de proyecto. Bienvenido a nuestra comisión y tienen la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, señores diputados, señoras diputadas. Nuestra iniciativa es Escenarios Hídricos 2030. Esta es una iniciativa sin precedentes en Chile, un diálogo multisectorial para construir soluciones y propuestas que atiendan los desafíos de la gestión del agua en Chile. Quiero partir primero resaltando la urgencia que reviste el tema del agua en Chile, ¿verdad? Tanto ecosistemas como comunidades, como sectores productivos están en riesgo, ¿verdad? Tenemos una fuerte situación de riesgo hídrico y la radiografía que le vamos a presentar releva
¿verdad?, estas brechas y estos riesgos. Chile no se puede dar el lujo de llegar a una crisis hídrica, ¿ya? Y por eso estamos aquí con ustedes para compartir la radiografía. El modelo de gestión actual de los últimos años en Chile ha mostrado que es un modelo totalmente obsoleto, ¿verdad?, desgastado, y nos está llevando a un escenario más allá de lo posible en términos de los recursos hídricos. Tenemos un sobreotorgamiento de derechos que superan 6 veces al menos, ¿verdad?, las posibilidades de consumo. Esta comisión ha recibido en reiteradas ocasiones a comunidades que han venido a dar cuenta de la situación hídrica, ¿verdad? Y lo que queremos hacer nosotros hoy es mostrar lo que hay detrás, los datos que hay detrás de la situación hídrica en Chile. Si bien se ha avanzado con el proyecto de la reforma, ¿verdad?, que valoramos mucho, hay una materia en particular que es la gestión integrada de cuencas, ¿verdad?, que es una gran deuda pendiente en Chile, que estamos bastante atrasados, ¿verdad? Y ahí quiero destacar que yace una prioridad para legislar, ¿verdad? Resulta prioritario, resulta urgente, ¿verdad?, legislar sobre esta materia, sobre mecanismos que nos permitan una mejor gestión integrada de cuencas. La OSD es muy clara, ¿verdad?, en sus reportes y en los mensajes que le está dando a Chile. Dice claramente que sin buena gobernanza, ¿verdad?, no hay posible condición de éxito para una política pública respecto del agua. Y vuelvo al punto de la gestión integrada, que creemos que es una materia muy relevante. Mecanismos de gestión integrada para las cuencas, mecanismos de gobernanza para las cuencas, para poder tomar decisiones, para poder tomar acuerdos. Y el otro tema que considero que es relevante en términos de legislar, ¿verdad?, tiene que ver con aquellos ecosistemas que soportan el agua hoy día. El tema de humedales, por ejemplo, están habiendo discusiones, ¿verdad?, en la Cámara. Hay temas que son realmente críticos: gestión integrada de cuenca, conservación de humedales. Chile requiere leyes para ponerse, ¿verdad?, al día en los desafíos globales y planetarios que hay en estos temas. Solo quería poner ese contexto para poder darle la palabra a Claudia. Ella es la líder de estrategias hídricas de Fundación Chile y queremos presentarle los datos de la radiografía para consideración de la comisión. Muchas gracias. Gracias, don Diego. Tiene la palabra la estrategia. Adelante. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por recibirnos. Mi nombre es Claudia Galleguillos. Yo soy líder de estrategias hídricas en Fundación Chile, del área de sustentabilidad. Y bueno, vengo también acompañada de Paola Matus, que es la jefa de este proyecto en particular, y Diego, que somos parte del equipo coordinador de este gran proyecto. Como mencionaba Diego, esta iniciativa Escenarios Hídricos, una iniciativa que reúne diferentes sectores, diferentes miradas, una articulación de diferentes formas de ver el agua. Y la radiografía en particular, que es lo que les vamos a presentar, se sale un poco de la discusión que hemos llevado durante muchos años del Código de Agua. ¿Y por qué se sale un poco de la discusión del Código de Agua? Porque de los análisis que hemos realizado, nosotros vemos que en toda Latinoamérica los problemas de agua, y a nivel mundial, pero particularmente en Latinoamérica, los problemas de agua son los mismos que tenemos acá. Y en otros países no tienen Código de Agua. Entonces ahí uno se hace la pregunta, bueno, ¿y el Código de Agua me va a solucionar realmente el problema? Y es por eso que nosotros abordamos y hicimos esta radiografía, que no es nada nuevo. En el fondo lo que hace esta radiografía es mirar el agua de otro punto de vista, con datos existentes, disponibles, pero mirarla del punto de vista de cómo realmente el agua se mueve, y no del punto de vista del Código de Agua. Entonces, un poco los invito a mirar los datos o la forma que les vamos a mostrar. La verdad es que a nosotros mismos nos sorprendieron al principio algunos datos,
ahora ya los hemos ido relevando y entendiendo de mejor forma. Primero, bueno, mostrarles un poco, esta es la gobernanza que tiene la iniciativa de escenarios hídricos. Como ustedes pueden ver, hay 3 instituciones que son los líderes coordinadores, son 3 fundaciones, Fundación Futuro Latinoamericano, Fundación Avina y Fundación Chile. Tiene muchas instituciones que participan, tanto públicas como gremios de privados, con diferentes miradas de diferentes sectores, ¿cierto? Ahí hay algunos antecedentes de cuánto es lo que se ha realizado. O sea, este trabajo de esta radiografía se hizo en 16 meses, con una cantidad de gente que ustedes en el libro que les acabamos de entregar podrán ver el listado de todas las personas de diferentes ámbitos que participaron, dentro de los cuales hay 27 especialistas nacionales e internacionales que siguen participando de la iniciativa. ¿Por qué lo hicimos? Porque básicamente queríamos comprender cuál era la situación actual del agua, cómo realmente el agua se movía y qué tipo de indicadores o qué metodologías simples podíamos utilizar con la información disponible. La idea de esto es saber dónde priorizar, dónde focalizar los recursos para poder avanzar más rápidamente y focalizar un poco los impactos también que puedan traer posibles acciones. Este es el punto de partida para hacia donde nosotros queremos ir. Esta iniciativa, ¿hacia dónde quiere llegar? Quiere llegar a una hoja de ruta con soluciones concretas, evaluadas del punto de vista económico, social y ambiental, pero con una apertura en la mirada de soluciones. ¿Y a qué me refiero con apertura en la mirada de soluciones? Me refiero a que nosotros en la mente tenemos los grandes embalses, tenemos las desaladoras y tenemos en la mente grandes inversiones. Pero la verdad es que cuando uno comienza a mirar la experiencia de otros países, Israel o otros países que están viviendo o ya vivieron lo mismo que nosotros estamos comenzando a transitar, o que ya llevamos 10 años transitando, uno se da cuenta que hay una gama de soluciones muy, muy amplia que nosotros no estamos mirando. Y muchas de esas soluciones no requieren tampoco tantos recursos o inversiones. Bueno, como les contaba, ¿qué es lo que se vio en esto? Esto es como un ciclo hidrológico, básicamente. Por lo tanto, nosotros analizamos todo lo que es la demanda de agua y los usos que tiene esa agua. También analizamos componentes meteorológicos, qué es lo que está sucediendo con el cambio climático, por ejemplo, o los factores que están forzando ciertas situaciones, las reservas de agua que tenemos en glaciares, también vimos los acuíferos, aguas superficiales, pero también nos fuimos a todo lo que es desastres naturales a través de inundaciones, aluviones, que cada vez se están haciendo más frecuentes. Entonces, con estos antecedentes nosotros analizamos lo que llamamos la brecha hídrica. ¿Y qué es la brecha hídrica? Se tomó todo lo que hay de información. Insisto, esto no es nada nuevo. Esto nosotros lo que hicimos fue hacer un barrido de toda la información existente respecto a la oferta hídrica de estudios existentes y lo comparamos con demanda. Para la demanda se analizaron estos 3 puntos de vista. Analizamos los derechos de aprovechamiento de agua que estaban existentes en el catastro público de la DGA, que si bien el Banco Mundial dice que es el 20% de lo que realmente existe, entonces los datos que les vamos a mostrar tienen que considerar que representan el 20% de lo que realmente existe. Es como puede estar subestimado. También tomamos en consideración la captación de agua de los diferentes sectores y lo que denominamos consumo de agua. Entonces, ahí hay una leve, una sutil diferencia en el concepto. La captación de agua es lo que cualquier sector productivo saca de una fuente de agua y el consumo es lo que no se devuelve, lo que se pierde de la cuenca o lo que se pierde del sistema, ¿ya? Y no es devuelto al sistema. Con estos antecedentes se pudo analizar la brecha hídrica. El otro concepto que analizamos es de riesgo hídrico, y acá
dentro del riesgo hídrico se tomaron estos tres conceptos, que es el déficit, para lo cual se crearon todos estos indicadores. Un indicador que le denominamos el indicador SPEI, que tiene que ver con balances meteorológicos, los niveles de pozos de acuífero a través de datos de la Dirección General de Aguas, la tendencia de caudales superficiales y también la información que había respecto a glaciares. En exceso de agua se hizo un catastro completo respecto a inundaciones, aluviones y tsunami. Ese catastro, como no había información que estaba fácilmente adquirible, lo que se hizo fue revisar toda la información, incluso de prensa, desde el año 1912 al 2017. Y ahí, con esa información, se logra sacar un catastro y una estadística bastante interesante respecto a inundaciones, aluviones y tsunami. Y también tenemos el componente de calidad de agua, donde se hizo un índice de calidad de aguas superficiales. Esto significa que con los datos existentes de calidad de agua de la Dirección General de Agua, nosotros pudimos establecer cuáles zonas tienen calidad de aguas superficiales en cuerpos naturales que son aptas para otros usos y cuáles no. Dentro de los resultados, acá podemos ir viéndolos en mapas de Chile, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, los resultados de la oferta referencial de aguas superficiales, lo que se logra detectar o lo que se logra recopilar de información. Y ahí, bueno, los resultados no son muy distintos a lo que todos sabemos. En el norte tenemos menor cantidad de agua disponible que en el sur de Chile, ¿cierto? Y tenemos rangos que van en el norte de 0 metros cúbicos por segundo hasta en el sur con caudales que llegan a 3.480 metros cúbicos por segundo en la región de Aysén. Esos caudales están en esa región. Ustedes pueden ver también que todos estos estudios son hechos por diferentes especialistas o instituciones. Luego, cuando uno se va a analizar la información o estudios existentes de las aguas subterráneas, podemos ver que efectivamente aquí hay un déficit de información importante. O sea, todo lo que ustedes pueden ver en color blanco del mapa es porque no existen estudios de aguas subterráneas en esta zona. Por lo tanto, es una limitante bastante importante. Lo que llama la atención de este mapa es que ustedes pueden ver que una de las regiones que tiene mayor uso intensivo de agua subterránea, que es la región de Antofagasta, no tiene información disponible. Esto no significa que no exista información. Ojo, es que la información no está disponible para uso y la toma de decisiones necesarias. Entonces ahí información existe, pero no está disponible. Luego tenemos, para analizar todo el tema del consumo por los diferentes sectores, ustedes pueden ver en este mapa, se aplicó la metodología de huella hídrica de la Water Footprint Network. Esta metodología lo que hace es como un indicador que mide el volumen de agua fresca que se extrae de las fuentes superficiales y subterráneas y que no retorna al ambiente. ¿Ya? Quiere decir, por ejemplo, que el agua se evapora o que el agua es incorporada en algún producto o que el agua es descargada directamente al mar. El agua dulce descargada al mar no se puede volver a utilizar. Por lo tanto, también es considerada consumo. Y ahí ustedes pueden ver en el mapa, lo que está en color más azul más oscuro, son las regiones que tienen mayor consumo de agua de fuentes superficiales y subterráneas, que estarían destacando la región de Maule, O'Higgins y la región metropolitana. Acá yo les voy a mostrar otro componente, y esto es algo nuevo, que a nosotros también nos sorprendieron los resultados. También se midió la huella hídrica verde. Eso significa de las actividades productivas que se sostienen por aguas lluvias. Ustedes bien saben que el agua lluvia no está considerada en la legislación, no ha sido un componente de mucho análisis,
Sin embargo, ustedes acá pueden ver que hay actividades productivas bastante importantes para Chile que se sostienen con el agua lluvia. Y ahí tenemos las regiones donde está Biobío, Araucanía, Maule y Los Ríos de actividades productivas, principalmente la agricultura de secano y la actividad forestal, que se sostienen exclusivamente con agua lluvia. Cuando uno hace el cruce de toda esta información, de la oferta superficial con la oferta de agua subterránea, más los usos que mostramos a través de la huella hídrica azul, podemos obtener la brecha hídrica. Y acá ustedes pueden ver, acá esta brecha hídrica nosotros lo que hicimos fue aplicar un índice que es el índice de escasez, que se utiliza a nivel internacional, realizado por varias organizaciones o instituciones reconocidas a nivel mundial. Y estos son los resultados. Lo que está coloreado es lo que se puede analizar porque tenemos información suficiente para realizar ese análisis. Lo que está en blanco es porque no existe toda la información para poder llevar a cabo ese análisis. Particularmente por el tema del agua subterránea, que no existe esa información en todo el país. Por lo tanto, estas cuencas que tenemos acá son cuencas que tienen esa información y podemos ver que ahí hay cuencas que destacan con mayor brecha hídrica y otras que están con menor brecha hídrica. También destacar que esta información es histórica, de lo que viene de atrás hasta el día de hoy. No tiene proyección, es actual, al día de hoy. No hay proyección acá todavía. ¿Sí? Cuando uno lo lleva gráficamente, ahí podemos ver el detalle de las cuencas. Y aquí salen algunas cuencas que uno ni siquiera tiene en el radar, digamos. Cuando uno va a esa zona, efectivamente tienen problemas de agua. Aguas superficiales ya no existen. Pero entonces, ¿de dónde están sacando el agua? Agua subterránea. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el río Los Choros, tiene un 824% de consumo por sobre la oferta disponible. Entonces, es algo que hay que mirar. El acuífero probablemente los análisis debieran profundizarse. ¿Dónde es el río? El río Los Choros está en el límite de la cuarta con la tercera región. En todo ese límite. Si ustedes pueden ver que básicamente las principales zonas rojas están desde la cuarta, quinta región, tercera, cuarta y quinta región son las zonas más críticas, ¿cierto? Y luego en amarillo, que también significa, las zonas de amarillo no significa que están entrando en un proceso de criticidad, y ahí también destacan algunas que llegan hasta la sexta región, como el río Rapel. Todo esto está con detalle en el libro que nosotros les entregamos. Este gráfico es bastante interesante. Y acá es donde nosotros empezamos a hacer un poco los análisis respecto a la demanda de agua que está distribuida por regiones, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, en esta primera fila, ustedes pueden ver que se consideraron los derechos de agua solamente los derechos de agua que son consultivos permanentes registrados en, digamos, en el registro de la DGA, en el catastro de aguas. Eso significa que el 20%, ¿cierto? Bueno, podemos ver que tenemos todo lo que son derechos de agua y se sacó un coeficiente de derecho respecto a la actual captación de agua, de lo que se extrae de las fuentes. Y ahí es donde comienzan, podemos ver que en el resultado donde dice total del país, hay más de 6 veces, derechos otorgados superan más de 6 veces la extracción de agua actual. Y llama mucho la atención la zona sur. En la zona sur, por ejemplo, en Magallanes
y sobre todo Aysén, podemos ver que esa relación llega a ser de 251 veces más de lo que se está actualmente usando. De derechos otorgados, que es el 20% de los derechos reales, ¿sí? Entonces, algo ahí, ese es un indicador que hay que analizarlo de mejor forma, pero claramente hay una migración, o se podría ver que hay una demanda alta por derechos de agua hacia el sur de Chile. Luego tenemos esta otra línea donde vemos la captación de agua y la devolución, ¿cierto? Ahí podemos ver que actualmente un 88% del agua captada es devuelta al sistema. O sea, en realidad el uso que se le está dando es, o sea, se está devolviendo al sistema de una u otra forma. Pasa por los procesos productivos y de una u otra forma se devuelve para ser usada por otro proceso. Y luego tenemos el consumo, que es lo que es la relación, que es lo que se pierde de la cuenca. O sea, yo capto, consumo y devuelvo el resto, ¿cierto? Y acá lo interesante de este dato es que la huella verde, que significa las precipitaciones, tiene el doble de consumo de lo que las actividades productivas utilizan de aguas superficiales y subterráneas. Esto es solo por el consumo del agua que queda retenida en el suelo y que no es infiltrada a ningún acuífero, no es llevada a ningún cuerpo, sino que es evapotranspirada y consumida por la vegetación que utiliza el agua lluvia. Entonces, ese también es un dato interesante. Ahora, cuando nosotros vemos este mismo cuadro, pero basado en derechos de agua por sector productivo, también salen algunos datos interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles son los sectores productivos que concentran la mayor cantidad de derechos de agua? Tenemos aquí el sector agrícola, el minero y agua y saneamiento, ¿cierto? Pero llama la atención que agua y saneamiento es bastante más lo que tiene de derechos de agua que el sector minero, por ejemplo. Y esto no responde a un posible crecimiento en la demanda. O sea, es algo que también hay que analizar, pero tiene bastantes derechos de agua dentro registrados. Y también, cuando uno va al coeficiente de uso, también tiene un coeficiente más alto que los otros sectores productivos. Entonces, incluso más alto que el industrial, que el minero y que el agrícola. Entonces, son datos interesantes a mirar. Por otro lado, vemos que el sector agrícola, si bien es uno de los que más capta agua, también es uno de los que devuelve más agua. Tiene una devolución cerca del 54%, para ser más preciso, de agua el sector agrícola. Y acá también es lo interesante. Solo el sector forestal supera el consumo, o sea, el sector forestal que se sostiene con agua y lluvia, que eso es importante resaltar, tiene un consumo mayor que todas las actividades productivas de huella azul. Y ahí está resaltado. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando veamos los datos del índice del estado meteorológico, que es un poco, el clima es el primero en manifestarse y puede tardar un poco de años en llegar a sentirse, ¿cierto? Entonces, eso es algo para pensar qué vamos a hacer con lo que viene. Cuando uno ve la información respecto a sequía meteorológica, principalmente este es el mapa de variación de precipitaciones. Esto lo hizo el CR2, lo hicimos o sea, lo hicieron para escenarios hídricos, utilizando datos de la NASA.
del año 2000 al año 2014. Son datos que se evaluaron, tiene toda una metodología bien evaluada, pero además fue corroborado con datos después de antecedentes históricos de lo que tiene en registro Chile. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que las precipitaciones disminuyen en todo el país, a excepción del altiplano chileno. Es el único que presenta un posible aumento de precipitaciones. Pero esto es bastante interesante, ¿por qué? Porque las regiones que van entre Atacama y los lagos tienen una baja de precipitaciones muy, muy grande. ¿Cómo que era? El presidente dirá. Sí. Preguntamos todas. Esto asociado también al aumento de temperaturas, que es otro de los factores, está aumentando la temperatura. El aumento de temperatura lo que hace es que haya mayor evaporación de agua y mayor consumo de agua, sobre todo de los sectores agrícolas, forestales, etcétera. Aumentar la sequedad del aire aumenta el consumo. Cuando nosotros llevamos todo esto al índice SPEI, que es un índice, es como en el tiempo cómo se va comportando, ¿cierto? Podemos ver que entre Atacama y Coquimbo se presenta el déficit hídrico más grande en magnitud, ¿cierto? Pero de Coquimbo a Aysén se registra la extensa sequía meteorológica. Esto quiere decir que, les vuelvo a insistir, la meteorología es la primera manifestación que no necesariamente se siente en forma inmediata en los territorios, pero ya sabemos que hay territorios en el sur que lo están sintiendo, o por lo menos están comenzando a sentirlo. Y acá se destacan algunas regiones, por ejemplo, la región del Maule es una región o una zona roja meteorológicamente hablando. Biobío, la Araucanía y los ríos también son zonas rojas. Y cabe también destacar que son justamente las regiones que tienen mayor consumo de huella verde. Eso quiere decir que es donde se asienta la mayor cantidad de agricultura de secano y forestal. Entonces, ¿de dónde se va a sacar el agua para sostener esas actividades productivas? Esa también es una pregunta que debiéramos hacernos. Respecto a la agua subterránea, acá ustedes pueden ver, está en el mapa, no se ve muy bien ahí, pero en las presentaciones lo pueden ver mejor. Se analizaron todos los pozos que estaban en la Dirección General de Aguas, ¿ya? Y se aplicó una metodología que permitiera hacer un análisis de tendencia del nivel del pozo. Al aplicar esta metodología, que es la metodología reconocida para poder hacer estos análisis de tendencia, nos dimos cuenta que de todos los pozos solamente pudimos analizar 203. Y 891 pozos no pueden ser analizados por falta de información. Ahora, ¿qué significa eso? Que no tienen la frecuencia necesaria para poder hacer un análisis de tendencia. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, si tengo un pozo y voy a invertir en 1 o 2 datos anuales que no me va a servir para hacer análisis de frecuencia, ¿qué hago? ¿Aumento la cantidad de pozos o aumento la capacidad de datos que me sirvan para hacer análisis? También es otra pregunta que les dejo sobre la mesa. De los 203 pozos medidos, 147, o sea, el 72% presenta una tendencia negativa significativa. Esto quiere decir que tiene la significancia metodológicamente, es que sí va a la tendencia negativa. Entonces, estos son datos del año 1960 al 2016. Cuando uno ve los datos del año 2000 al 2000, esa tendencia se acentúa bastante más. Pero ya es una tendencia que viene de hace mucho tiempo y que se comienza a acentuar desde el año 2000 en adelante. Con respecto a los glaciares, podemos ver acá que de los estudios de la DGA, de todos los glaciares que tenemos en Chile, solo el 1% de nuestros glaciares tienen estudios. Esa es como la primera base.
De ese 1% son los que ustedes pueden ver con puntos que están marcados ahí. Hay un solo glaciar que va en aumento, que está en la zona metropolitana. No sabemos por qué ese glaciar presenta ese fenómeno, pero el resto, todos tienen una tendencia negativa. Y ahí ustedes pueden ver cuáles son los que destacan con mayor variación. Por ejemplo, los nevados de Chillán, los glaciares del volcán Sillahuay, de la región de Tarapacá, los glaciares del volcán Lonquimay, etcétera. Toda esta información está con mayor detalle también en el libro que les entregamos. ¿Pero qué quiere decir? O sea, tenemos tendencia negativa en todas nuestras fuentes de agua. Cuando uno se va a los caudales superficiales y hace el análisis histórico de tendencia también, este estudio lo hizo la Universidad de Concepción, tenemos que el 60% de las estaciones analizadas presentan caudales sin tendencia, o sea que se mantienen estables. ¿Ya? Sin embargo, hay un 11% de esas estaciones que están ubicadas entre Coquimbo y el Maule que presentan tendencias negativas. ¿Cuál puede ser la explicación de esto? Primero, no existe una relación de la disminución de glaciares con el aporte hacia los caudales. Este análisis está hecho anualmente. Entonces, si existe una variación o hay un aporte del derretimiento de caudales, no se va a ver en el análisis de todo un año, se va a ver en el análisis de los meses, ¿cierto? Más parcelado. Pero el otro fenómeno que está ocurriendo y que está descrito por varios autores, Santibáñez, el Cerredó, es que se está generando un cambio de estacionalidad. Eso también puede ser otra explicación. Donde antes caía nieve, ahora cae agua. Por lo tanto, si en invierno, los meses de invierno, yo tenía nieve acumulada, los meses de primavera y verano, esa nieve se derretía y generaba el caudal de agua que era utilizado por la agricultura principalmente. Lo que sucede ahora es que en el mes de invierno, en los meses de invierno, está cayendo agua en esa zona, por lo tanto el mayor caudal se está dando en los meses de invierno, que no se está reteniendo o no se está almacenando, y los meses de verano presentan sequía o presentan un déficit de agua. Y por último, el tema de las inundaciones y aluviones. Esto es del año, se estudió del año 1912 al 2017, con base en datos periodísticos de toda la época. Uno puede ver que la mayor concentración de inundaciones y aluviones se concentran en la zona norte históricamente. Sin embargo, cuando uno analiza del año 1912 al año 2000 y del año 2000 al año 2017, uno puede ver que en el último siglo, que son 17 años, ya hemos superado el número de inundaciones hacia el sur de Chile. O sea, hay una migración de las inundaciones y de los aluviones desde el norte hacia el sur. Pero además ya hemos superado el número, en 17 años a todo un siglo, el número de inundaciones, pero también de aluviones. Entonces, también es otro tema a analizar, porque ¿qué estamos haciendo con las aguas de las inundaciones o con cómo se están canalizando los aluviones? Cuando uno ve, en realidad no está permitiendo de que una inundación o un aluvión pueda filtrar y recargar acuíferos. Se están haciendo obras de retención que impermeabilizan, no permiten retener para filtrar. Entonces, ahí hay otra oportunidad. Es un riesgo, pero también hay oportunidades. Y finalmente, con el tema de calidad de aguas, ustedes pueden ver acá que tenemos claramente la zona norte, como ya es bien conocido, tenemos hartos problemas con metales que ahí están descritos. Está el arsénico, el cobre, cadmio, plomo, cobalto, mercurio, molibdeno. De todos estos metales, algunos pueden ser de origen natural, sin embargo hay algunos que son de origen antrópico y que no existen naturalmente en el ambiente, como por ejemplo el mercurio. Entonces, también hay que hacer ese análisis. Hay algunas presiones por actividades antrópicas. Y acá uno puede ver que hacia el sur
va mejorando la calidad del agua. Sin embargo, en la zona central, centro norte, también tenemos algunos problemas de calidad de agua que se focalizan más hacia las zonas altas y en algunos casos en las zonas costeras. Esta calidad, vuelvo a repetir, se analiza del punto de vista de, a mí, la calidad de agua natural que está ahí en ese cuerpo de agua, ¿me sirve para usarla en otra actividad? Cuando sale el color rojo, me está diciendo que es un agua de muy mala calidad y que no es apta para el consumo humano sin un tratamiento previo. Se puede usar porque tecnología para limpiar el agua existe, pero hay un encarecimiento en cuanto al tratamiento de agua. Por lo tanto, ahí también hay otra pregunta: ¿qué pasa con los APR, con las zonas rurales que tienen baja capacidad de tratamiento de agua en estas zonas? Bueno, y como les contábamos, toda esta información está disponible. También hay mucha información disponible en la página web. Todos los estudios que yo les acabo de mostrar están en anexos digitales. También se hizo un anexo que va por regiones, de análisis región a región, para mostrar las diferencias que hay entre una y otra región, porque no son todas iguales. Y estamos apuntando hoy en día escenarios, tiene 6 cuencas, que son cuencas seleccionadas, representativas de los casos de Chile, donde se está profundizando el análisis y se está trabajando y construyendo en forma colaborativa con los diferentes sectores los escenarios futuros para plantear las soluciones. Y cuando hablo de las soluciones, o sea, son muchas soluciones. Ejemplos, por ejemplo, de soluciones de almacenamiento. Los embalses superficiales evaporan mucha agua, están medidos, los medimos, están en el estudio de huella hídrica, la evaporación de embalses es bastante agua, pero uno tiene los embalses subterráneos, tiene la recarga natural de acuífero, las recargas artificiales, el pavimento filtrante, los embalses en celda, los embalses en bolsa, o sea, hay miles de opciones y soluciones que no estamos mirando. Y lo que queremos hacer es invitarlos a mirar opciones que no están en el mapa. Muchas gracias. Presidente, solo 2 comentarios para redondear la presentación de Claudia. En primer lugar, los datos son muy elocuentes, ¿verdad? Aquí hay brechas que son muy elocuentes, hay una situación de riesgo hídrico, ¿ya? Y este riesgo tiene que ver en primer lugar con las comunidades, ¿ya? Con los chilenos y con las chilenas. En segundo lugar, con los ecosistemas que soportan el agua hoy. Y en tercer lugar, se pone en riesgo el desarrollo productivo de Chile, de los sectores de Chile. El Parlamento ha estado enfocado en una discusión fundamental que tiene que ver con la reforma al Código, con los derechos. Esa es una parte muy relevante, sin duda, y se ha avanzado mucho. Sin embargo, aquí hay un elemento fundamental, ¿verdad?, que va más allá de los derechos consultivos y los no consultivos y que tiene que ver con cómo somos capaces de ponernos de acuerdo en el uso del agua en las cuencas. Y vuelvo a reiterar el tema que mencionaba al inicio. Es urgente legislar sobre mecanismos de gestión integrada de las cuencas. No tenemos en Chile gestión integrada de cuencas hoy día. Eso es un gran déficit. Las cuencas no tienen los mecanismos necesarios para alcanzar acuerdos entre los usuarios, ¿verdad? Aquí hay una gran materia para legislar en el Parlamento. Y en este tema de la gobernanza, de la gestión integrada de cuencas, ¿verdad?, hay un elemento fundamental en el rol del Estado, ¿ya? El rol del Estado de asegurar la igualdad de condiciones para los usuarios, para el diálogo, para los acuerdos y asegurar, garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Diego. No sé si la señora Paola Matos. Bien, vamos a iniciar un ciclo de preguntas. Diputado Garín. ¿Perdón? Usted primero, diputado Garín. Gracias, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, presidente,
la semana anterior, cuando tuvimos sesión de la comisión, discutimos con el gobierno sobre darle seguridad jurídica a los derechos de agua ya existentes. A mí la sensación que me queda escuchando estos informes, como lo que hemos escuchado antes, que dicha misión es imposible. No se puede dar seguridad jurídica en un escenario de tal escasez hídrica, ¿verdad?, y tal nivel de sobreexplotación. Después me sorprende la calidad del estudio respecto del coeficiente de sobreexplotación, si lo estoy entendiendo bien, ¿no? Yo no había visto ese índice en otras presentaciones que hemos escuchado, varias que tienden más o menos al mismo camino de ustedes, pero este coeficiente en particular no lo había visto. Y me llama la atención, presidente, también cuando se refiere al agua lluvia en particular, que veo que les importa mucho el agua lluvia, que ustedes nos dicen que en Chile, en el fondo, si yo colijo bien de lo que ustedes han dicho, no hay ninguna política pública que nos permita realmente hacernos cargo del agua lluvia. Y al final de la presentación se refieren a una serie de métodos que se estarían usando en el extranjero, ¿verdad? El envase por celda, ¿verdad? Los envases por bolsa, etc. Si pudieran describirnos esos métodos, en primer lugar, porque hasta aquí yo solamente conozco el embalse común y silvestre, digamos, no conozco otro tipo de tratamiento de aguas lluvia, y enseguida plantearles la siguiente cuestión que tiene que ver más con la física del agua, que es la siguiente. Cuando una napa se seca, yo comprendo que esa agua que está abajo en el subterráneo genera una fuerza de atracción con el agua de lluvia que está arriba, ¿verdad? Y el agua atrae el agua, ¿no? O sea, eso entiendo yo que, digamos, que la napa esté seca dificulta la atracción del agua superior. ¿Cómo se puede posibilitar la mejor filtración de aguas lluvias en las napas? Si hay políticas públicas sobre eso, o si acaso al revés, en realidad lo que hay que hacer es intervenir a través de obras más bien, entre comillas, culturales, ¿verdad? A través de construcciones de algún tipo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Garín. Palabra, diputado. Diputado Núñez. Sí, bueno, agradecerle a los expositores Claro, la verdad que a veces uno no retiene todas las cosas en el contexto de un tema que tiene tanta complejidad, pero yo no puedo dejar pasar, muy interesante la presentación, el inicio de la presentación, ¿ya? Y cuando nos plantean que la mirada del estudio era que estos problemas del agua no tenían mucha relación con el Código de Agua, así lo entendí yo. Y la verdad que a mí eso, y que otros países lo demuestran. Entonces, claro, primero me quedó la duda. En otros países habrá o no habrá código de agua, por supuesto, pero en todos los países del mundo hay leyes sobre las aguas. Podrán ser parte de un código especial o estar incluidos en otro ámbito de la legislación, pero hay leyes. Y todos los expertos que yo he escuchado nos han señalado que las leyes tienen mucho que ver con este problema. Leyes buenas, leyes malas, leyes más o menos, eso hay libertad para poder catalogarlas. Y el ejemplo que reiterativamente nos sacaban a colación, por lo menos hace 4 años atrás, era el caso de Australia, donde nos decían que Australia hizo un cambio profundo en su ley para enfrentar una sequía brutal que tenía. De las cosas que recuerdo, que se nos citó acá, por ejemplo, que en Australia el Estado le compró derechos de agua privados para resolver el problema de la certeza jurídica que decía acá el diputado Garín, y no pasar, digamos, a violentar la propiedad privada, cosa discutible en un bien nacional de uso público y en un derecho esencial, en el caso del acceso al agua para consumo humano, pero bueno, en Australia compraron derechos de agua. Y el Estado compró derechos de agua porque había sobreotorgamiento de derechos. Y una vez que compró, pudo estabilizar y ordenar una distribución efectiva del agua, porque yo no puedo distribuir lo que está sobreotorgado. Porque es imposible, porque yo no puedo repartir más de lo que existe. Pero hoy día en Chile se reparte más de lo que existe. Y todos los días, en mi región, la región de Coquimbo, tenemos conflictos legales porque hay actores privados que piden derechos de agua sobre un agua que no existe. Y eso tiene consecuencias. Mire, yo les quiero contar solo un ejemplo. 3 comités de agua potable con Barbalá citados y demandados ante la justicia. Y gente que es voluntaria, que hace una labor, ¿cómo se podría decir?, de dirigente social, demandado ante la justicia. Y nos preguntamos por qué. En la corte, citada la Corte de Apelaciones de La Serena, no sabían qué iba a pasar, tenían miedo que terminaran presos. Y su único delito fue que se opusieron a que una empresa privada, en el pic de la sequía, año 2015, hicieron una petición de derechos de agua sobre una vertiente que era la que surtía los comités de agua potable rural. Conclusión legal, después de 3 años están demandados por la empresa privada. Entonces, si eso no tiene que ver con que el Código de Agua lo permite, ¿qué es lo que es? O sea, si la justicia le da la razón a esa empresa privada, que es una empresa agrícola, Salinas, vamos a tener sobreotorgamiento de derechos. Sobre una fuente concreta, que es una vertiente, vamos a tener 2 actores usando un derecho de agua que en este caso está acotado. Entonces, yo entiendo que el tema no es solo la ley, y perfectamente, y lo que acá decía el director, digamos, de esta, Diego, es un tema que sí hemos escuchado reiterativamente y yo también comparto. Aquí hay un problema también de gestión.
Es cierto, y eso no podemos negar, ni podríamos cambiar bastante lo que son las normas que rigen la Junta de Vigilancia de los Ríos, que son, en mi opinión, brutales. Brutales. Pero, ojo, que la ley chilena hoy día está haciendo y está en el corazón de este problema, en mi opinión, es esencial. Entonces yo lo comento porque creo que no sería justo que después de que estuvimos en esta misma comisión 3, 4 años discutiendo una reforma del Código de Agua, que hoy día la está cercenando el Senado, digamos, mira, en realidad aquí perdimos el tiempo y el problema no es la ley. Yo creo que tiene mucho que ver, ¿ya? Y por supuesto que los datos sobre eso son muy interesantes, creo que es un tema que insisto, está tal vez expresado de una manera mucho más ordenada que en otros de los estudios, porque también nos pusieron en su minuto en Latas del Agua, pero yo hacer un comentario. Chile tiene un programa y tiene una política, será incompleta, que hace propuestas innovadoras para utilizar agua lluvia, ¿ya? Y es el programa de suelos degradados del SAC. Entonces, revísenlo, porque en el caso de la región de Coquimbo, es uno de los programas que las comunidades agrícolas y la gente que vive en la zona de secano costero más nos solicita. Es poco conocido, podrá ser discutible porque algunos dirán, pero ellos hacen básicamente algunas de las cosas que aquí nos está ilustrando la experta que intervino respecto a, por ejemplo, pequeños diques, cortinas y distintos sistemas que aseguran un uso de agua lluvia en actividades tradicionales, por supuesto, de pequeña escala. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez la experiencia que tiene el SAC, sistematizada, desarrollada a otra escala, y recuerdo que vino un experto de la Universidad de Talca que nos hizo una exposición bien interesante, pero no es que estemos en cero en eso, ¿ah? Otra cosa es que tengamos la capacidad. Y lo mismo con un programa que fue en su momento bastante bien evaluado, que no sé si va a continuar, de la CNR, que fue la reutilización la reutilización de embalses de la Cora que estaban hoy día tranques de la Cora que no estaban siendo utilizados, y que esa rehabilitación, por lo menos en la región de Coquimbo, implicó un aumento interesante a pequeña escala, porque son tranques que no son embalses, pero que sí aumentan y que estaban en desuso. Sí, de la reforma agraria, de la Cora, de la Corporación de Reforma Agraria, que quedan todavía, pero que quedaron botados debido a que ese proceso se paralizó y por lo tanto en el desuso y en la puesta en marcha, sobre todo fue recubiertos con los materiales que permitían que no filtraran, aumentó bastante la capacidad. Eso, presidente. Gracias, diputado Núñez. La palabra, diputado Castro. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer a los expositores, yo creo que fue bien contundente la presentación. Por supuesto que hay preguntas que en el fondo iba tachando, efectivamente, la brecha hídrica y las proyecciones a futuro. Es un estudio, en el fondo, no tan transversal, sino que más longitudinal. Nos gustaría ver más o menos para dónde va esta micro. Claro, no se pueden hacer preguntas quizás como superposición de derechos, que yo creo que es un gran problema que estamos teniendo en Chile, sobre todo en la zona norte. No solamente por el hecho de que se entreguen, sino que porque tampoco hay una codificación bien hecha en cuanto a estos derechos. Muchas veces se trasladan de un lado a otro y no se puede hacer un buen seguimiento, etcétera. Son problemas que sin duda vamos a tener que abordar en algún momento u otro acá en la comisión. Tengo una pregunta, para no ahondar en eso, tengo una pregunta más bien, no sé, tan técnica, yo no soy técnico en esto, pero con respecto, cuando ustedes hablaban de calidad de agua, hablaban de distintos parámetros que se midieron, pero yo no vi la DBO, vi solamente la DQO. ¿Es solamente que no se puso ahí o no se consideró por algo ahí? Porque tengo entendido que, sin ser técnico como lo digo, ese parámetro habla de eutrificación también, entonces me gustaría saber por qué no estaba presente eso. Gracias. Gracias, presidente. Diputado Hernando, la palabra. A mí me gustaría, por su intermedio, presidente, hacer mención al tema de la calidad del agua y de los componentes que se miden, porque lamentablemente en Chile hay algunas normas que, a diferencia de la OPS, no obligan en Chile a medir, por ejemplo, boro. Y existe un proyecto de ley que nosotros tramitamos el año 2014-2015, que es de Vlado Mirosevich y yo, y que está en el Senado y está pendiente, y que lo que pretende es que la norma chilena respecto de la medición de compuestos en el agua potable se amplíe y que se midan muchos más componentes. Yo no sé si podríamos acordar que la comisión oficie al Senado para preguntar en qué está ese trámite, porque es una ley que tiene un solo artículo y que debería ser rápido de tramitar, y está desde el 2000, por lo menos desde el 2015 allá. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Podemos tomar el acuerdo enseguida? ¿Estaríamos de acuerdo?
esa solicitud que hizo la diputada Hernández. ¿La palabra? Bien, yo, sí, bueno, gracias por la exposición. Hemos tenido varios invitados acá. La verdad es que hemos invitado a todo el mundo que está relacionado con el agua. Científicos, como ustedes, ¿cierto? Políticos, como nosotros. Y gente que está en el negocio del agua igual. Y víctimas del proceso hoy día o de la mala administración del agua. No sé, en lo personal esta situación, conociendo en profundidad ya el drama que está significando el agua, uno prácticamente entra en la desesperación cuando se informa más. Tenemos lugares acá cercanos, Petorca, La Ligua, que ustedes lo conocerán mucho mejor que nosotros. Anteriormente se constituyó una comisión investigadora de agua que la verdad es que no llegó a nada, como prácticamente todas las comisiones investigadoras acá. Y nosotros, esta comisión, aparte de las diferencias políticas que tenemos, que son legítimas, en este asunto del agua estamos prácticamente, tenemos una sola opinión: privilegiar el agua para consumo humano. Eso nosotros lo tenemos clarísimo. El asunto es que tal vez, y la gente que nos está viendo y la gente que ha venido a las comisiones, a nuestra comisión, dirá, bueno, ¿y por qué no lo hacen? Porque la verdad es que estamos con las manos amarradas. De hecho, hoy día recién llegó un proyecto que vamos a tomar el acuerdo más rato para empezar a discutirlo, y habían otros diputados y diputadas han presentado proyectos relacionados con esto de la administración del agua, en fin, diferentes iniciativas, pero el reglamento exige o obliga prácticamente que tiene que pasar por la famosa comisión Constitución, Legislación y Justicia. Entonces, a veces nos complica porque no podemos realizar nuestro trabajo como todos los diputados y diputadas quisiéramos. Entonces, aclarar esto porque no es falta de voluntad, por lo menos en esta comisión yo puedo dar fe que no es falta de voluntad. La decisión la tenemos, la discutiremos obviamente, con todas las visiones que todos que tenemos acá, pero al parecer existen también intereses creados acá. El negocio del agua, la minería, la agricultura. Nosotros no estamos en contra de las actividades productivas, de ninguna manera. Pero sí creo que coincidimos nosotros acá en esta comisión del consumo humano que nos preocupa tanto. Yo estaba escuchando con atención usted decía, don Diego, Chile requiere leyes. Esa es la tarea nuestra, para eso nos eligieron. Chile requiere leyes. Después, la señora planteaba, y ahí va la pregunta, usted decía que existe la información, si no me equivoco, el sector de Antofagasta. Usted plantea que está la información, pero no la entrega. O sea, la pregunta es, ¿quién tiene esa información? El sector agrícola, planteaba usted también una segunda pregunta que ocupaba más agua, capta más agua que la minería, aunque se devuelve, ¿cierto? Pero ¿agrícola o sanitario? El sector agrícola. Y terminar diciendo de que esto nos está agobiando porque pasan y pasan los meses y no hemos logrado nosotros aportar a esta causa. Y de hecho, para que ustedes se informen, lo conocerán también, pero hay que plantearlo acá en esta mesa, de que con este asunto del agua, nosotros tenemos pruebas, yo soy testigo, de que incluso algunos dirigentes sociales de organizaciones del sector acá de la Quinta Región, Petorca, La Ligua, concretamente dirigentes de la organización Modatima, han sido perseguidos, amenazados de muerte, encarcelados, están a punto de irse presos por exigir agua para sus niños, para sus familiares. Entonces no es un tema tan simple, muy delicado y muy difícil de solucionar. Eso sería por mi parte, para después, si no, y desde ya le agradecemos su exposición.
A ver, ¿por dónde parto? Si es que me acuerdo del... Primero, señor diputado, por el tema de infiltraciones, de todo el ámbito de soluciones. Contarle que nosotros, escenarios hídricos, esta radiografía es nuestro punto de partida. Nosotros llevamos un año construyendo los escenarios, que es la mirada a futuro, con la información que logramos recopilar, con información que tenemos de las cuencas piloto o cuencas seleccionadas representativas. Y esto se lleva a cabo con diferentes actores locales, sector público, sector privado, ONGs, internacionales, nacionales. O sea, es una construcción colectiva que tiene una metodología que se llama metodología prospectiva, donde trabajamos con información o datos duros, modelaciones que existen, y información de expertos y personas que viven y sienten el diario vivir del territorio, digamos. Y eso estamos en ese proceso de construcción y vamos hacia las soluciones. Entonces, la respuesta de cuáles todavía son soluciones, nosotros hemos detectado muchas. Ahora, ¿cuáles son más costo eficientes? ¿Cuáles tienen mayor factibilidad de hacerlas rápidamente y otras tienen que esperar, por ejemplo? Eso esperamos que esté ya para marzo o abril del próximo año, que termina el trabajo. Pero estamos con todo esto, o sea, tenemos más de 50 instituciones participando y a niveles locales tenemos muchas otras instituciones participando, por lo tanto, tenemos una cantidad importante de información. ¿Cómo mejorar la infiltración? Efectivamente, existen materiales y paradójicamente el material filtrante que existe de pavimento filtrante, paradójicamente es chileno y fue exportado y Chile no lo usa. Es de Polpaico, específicamente. Ellos fueron los primeros que diseñaron un pavimento filtrante y ha estado siendo utilizado en diferentes países que tienen problemas de inundaciones en las ciudades, por ejemplo, que permite que el agua no se acumule, sino que filtre hacia los acuíferos. Hay varias soluciones. Nosotros vamos a hacer fichas y vamos a publicar toda la información para la toma de decisiones. Por lo tanto, también podemos venir a mostrarles y entregarles toda la información que vayamos recopilando para que ustedes la tengan para el trabajo que necesitan realizar. Con respecto al tema de derechos de agua, probablemente me expliqué mal o me expresé mal. Lo que quisimos decir es que en otros países de Latinoamérica no tienen el derecho de agua privado, ¿ya? Y tienen los mismos problemas. También quisimos decir que el Código de Agua era un tema que se venía trabajando hace muchos años y nunca se había mirado desde otra forma. Entonces lo que intentó hacer esta radiografía es mirar la otra forma que no se le había dado, como el complemento a esta temática. Efectivamente, el Código de Agua hay falencias. También hay cosas que están escritas y no han sido utilizadas. O sea, se puede utilizar de mejor forma y obviamente el trabajo que se ha realizado siempre van a ser avances. Y es un tema importante. Ahora, efectivamente tampoco es el único. Lo que nos falta y lo que nosotros hemos identificado del trabajo con el sector privado, por ejemplo, y con comunidades, es que faltan más incentivos también. Porque tratamos de poner muchas normas, pero no hay incentivos detrás que permitan que avancemos más rápido. Eso también son temas, pero efectivamente no es que no esté dentro del foco, sino que el trabajo en sí no se focalizó en eso. Eso quise decir. ¿Termino de responder las otras? Sí, termino. ¿Sí? Ya. Con respecto a la DBO, efectivamente, DBO, nutrientes, todo lo que son nitratos, son parámetros importantes.
que afectan a la salud de las personas, pero también a la salud de los ecosistemas. Y no está presente porque no tenemos datos. No se mide. No está dentro de las mediciones de la DGA. Por lo tanto, nosotros, ahí en el libro existe una nota que dice, se recomienda que Chile comience a tener mayores antecedentes respecto a nutrientes. ¿Por qué? Porque si no está el dato disponible, obviamente no tenemos la información para poder involucrarla. Ahora, lo que sí diseñamos es que este indicador que diseñamos, este ICA que fue diseñado, permite el ingreso de esos datos cuando estén disponibles. O sea, permite que puedan ser incorporados. ¿Sí? Es un indicador que se puede ir actualizando, se pueden ir metiendo más datos, entonces permite hacer ese análisis. Perdón, disculpe, presidente, es un dato así básico que se hace a nivel de pipetas cuando tú lo haces en el laboratorio, o sea, es sumamente simple, o sea, disculpe, presidente, es un dato básico que se hace a nivel, voy a repetirlo, en el de pipeta, en el laboratorio, o sea, si se mide uno, ¿cómo no se mide el otro? No, es de los parámetros básicos cuando tú analizas calidad de agua, tengo entendido. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Sí, efectivamente debiera ser, pero al parecer también hay un componente técnico que tiene que ver con la forma en cómo se lleva a cabo la toma de datos. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con DBO y nutrientes tiene un periodo de 5 días, tiene una cadena de custodia bastante más compleja. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con eso y con los recursos asociados a la Dirección General de Agua para hacerlo, que son más caros además. Entonces, tenemos una limitante ahí, por eso no fueron considerados. Ahora, respecto a la pregunta de quién tiene la información, porque yo dije efectivamente nosotros utilizamos la información disponible, sin embargo existe mucha información y efectivamente existe muchísima información. Y aquí es donde viene un poco resaltar el tema de la gestión y de los incentivos. ¿Por qué? Porque en definitiva todos los sectores privados tienen información. Ellos tienen muy excesivamente claro los problemas que existen porque miden, tienen sus análisis, sus estudios. Lamentablemente esa información no llega a estar disponible. ¿Y cuál es el otro problema? Se pide, por ejemplo, de los estudios que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, hay sistemas de monitoreo, sí, muy bien. Pero resulta que los sistemas de monitoreo no todos están estandarizados. Entonces, si yo no tengo un protocolo donde yo digo, mira, el nivel del pozo se mide de tal forma y si tú me entregas este nivel de pozo medido así, pasa a ser una base integrada de información que genera el Estado y que además generan privados y que existen mecanismos por parte de los organismos públicos para poder hacer algo así, tendríamos mayor fortaleza y el gasto del Estado no sería mayor. Todo lo contrario. Probablemente se podría disminuir. Entonces, tiene que ver con la gestión, con las formas de hacer las cosas, cómo el Estado puede incentivar a que esa información quede disponible. Diputada Hernández, usted no me... Yo quiero hacer una pregunta a propósito de que ustedes siguen estudiando, dijeron que en marzo iban a tener un nuevo producto de lo que están haciendo y la verdad es que no he tenido tanto tiempo como para consultar acá, pero ¿cuál es la sustentabilidad que tienen los recursos? Porque ustedes deben gastar bastantes recursos en estos estudios. ¿Quién los sostiene y quién asegura que esto va a tener una continuidad? Por su intermedio, presidente. Sí. Sí, presidente, para responder la pregunta de la diputada, este proyecto tiene dos fuentes de financiación particularmente. La primera es el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ya? Es un proyecto BID, ¿ya? Y también Soma Foundation, que es una fundación privada, ¿verdad? Una fundación norteamericana. Tenemos recursos para poder llegar hasta las hojas de ruta con las soluciones, las acciones y medidas, que eso es la primera fase del proyecto, es decir, la radiografía del agua, los escenarios y las hojas de ruta con las soluciones
acciones y medidas. Esa financiación está asegurada, ¿ya? Sin embargo, como ustedes saben, siempre existe un desafío por dar continuidad, pero hasta el momento tenemos asegurada la financiación para llegar hasta las hojas de ruta, y eso es lo que queremos que es más relevante en términos de la toma de decisión informada. Cuando vamos a las cuencas, los usuarios, ¿qué es lo que nos piden? Soluciones, ¿ya? Entonces, en las hojas de ruta queremos plasmar, ¿verdad?, un menú de opciones, de soluciones posibles para la sostenibilidad del recurso hídrico, presidente. El diputado Castro. Gracias, presidente. Tengo entendido, corríjame si no, que el BID hace algunos años habría presentado algún modelo de gobernanza para Chile con respecto a agua. Si es así, podrían hacerlo llegar. Si es que no es así, me corrigen. Gracias. La verdad es que hay varios modelos de gobernanza propuestos para Chile. Hay muchos estudios. Algunos acomodan, bueno, obviamente los modelos no siempre acomodan a todos los sectores, ni a todos los actores, pero sí algo que hemos adquirido de la experiencia de estos casi 2 años que llevamos trabajando en esta iniciativa es que factibilidad de hacer modelos donde los privados están de acuerdo, sí. Y de hecho estamos trabajando en eso. Existe esa factibilidad y es muy relevante. O sea, lo que decía Diego respecto a la gestión integrada de cuencas, nosotros vemos que es la única herramienta, es un medio, no es un fin, es el único medio que podría llegar a darnos una sostenibilidad a los territorios. Porque además así lo exige también nuestro país vecino, ¿cierto? Que está escrito. También quería responderle respecto a la sustentabilidad o sostenibilidad del proyecto. Este proyecto, si bien tiene una fase, estamos nosotros en la primera fase que termina con las hojas de ruta, no termina ahí, sigue con segunda fase. Nuestra misión es seguir buscando financiamiento, que ustedes se podrán dar cuenta que este proyecto no fue financiado por instituciones de gobierno, está por instituciones internacionales. Ahora, para poder mantener esta información, eso es crítico. Ustedes en el libro van a poder ver que hay muchas limitaciones que se encontraron. Son limitaciones que a nosotros nos permitiría avanzar de mejor forma, a todos, digamos, incluso a todos quienes trabajan en la temática de agua. Y depende mucho del trabajo de actualización también que tengan las instituciones públicas. Por ejemplo, la metodología, todas las metodologías están disponibles, son abiertas, los datos también están disponibles, son públicos, para que quien quiera los pueda usar. Ahora, sí tenemos continuidad en algunas cosas. Por ejemplo, estamos apoyando al Ministerio de Relaciones Exteriores en usar la información para crear índices de riesgo en temas internacionales. Le vamos a traspasar todo este catastro de inundaciones y tsunami a la ONEMI. Entonces, estamos traspasando información que esperamos que posteriormente quede instalada y sirvan como herramientas para que puedan seguir recopilando información. Pero hay cosas críticas como, por ejemplo, el catastro frutícola o todo lo que lleva agricultura, que son bases para poder generar, por ejemplo, estos mapas de consumo en el sector agrícola. O sea, toda esa información base es importante mantenerla y mejorar la que hay. Aprovechando lo que decía la diputada Hernando, ustedes no reciben, no lo hago con mala intención, todo lo contrario. ¿Ustedes no reciben financiamiento del sector privado chileno, por ejemplo? No. Por la Sociedad Nacional de Agricultura, no. Por ejemplo, por los exportadores de palta, no. Si vamos más grano, no. No. Digo yo, y le digo porque estos tipos son tan poderosos que no les va a costar nada encontrar organizaciones, ¿cierto? Crear organizaciones para que hagan un determinado estudio con
con intencionalidad para beneficiarse, por eso lo pregunto. Presidente, solo aclarar y ser bien enfático en esto, este proyecto no recibe aportes de ninguna empresa o sector privado de Chile. Solo para finalizar, agradecerle, presidente, agradecerle a los señores diputados, a las señoras diputadas, y esperamos poder volver con las hojas de ruta. ¿Ya? Hoy le trajimos la radiografía con el propósito de compartir con ustedes cuál es el estado de situación del recurso hídrico en Chile, pero esperamos volver con las hojas de ruta, con las soluciones, de modo de seguir compartiendo esta información para contribuir de alguna manera a tomar decisiones con la mejor información disponible. Muchas gracias. Sí, diputado Garín, tiene la palabra. Sí, por su intermedio, presidente, una de las cosas que a mí me sorprende esta comisión es primero la alta calidad académica que hemos escuchado de los estudios de los profesores y también la referencia permanente a Israel y Rusia como ejemplo. Yo les quería preguntar más en el contexto latinoamericano. Si en el contexto latinoamericano ustedes han observado ejemplos interesantes que podamos tomar en políticas públicas. Yo he seguido la campaña presidencial de Brasil, que está muy accidentada, ¿verdad? Y un tema, particularmente en algunas zonas de Brasil, es que el candidato de ultraderecha, Bolsonaro, está proponiendo cosas relacionadas al agua. Entonces pareciera que esto es de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, si me pudieran orientar más o menos qué políticas públicas están siguiendo los vecinos en esta materia y no tanto las superpotencias, ¿no? Ahí sí. Sí, efectivamente nosotros tenemos una relación muy cercana con todos los países latinoamericanos. De hecho, estamos en un proyecto de agua. Hemos estado históricamente en proyectos de agua, pero actualmente tenemos uno donde trabajamos muy cercano con Perú, con Brasil, con México, con Colombia. Pero también hemos estado trabajando en El Salvador, en Panamá, en Bolivia, en Argentina. Entonces, sí, tenemos mucha información, muchas soluciones de hecho salen de ahí. Lo que nos llama la atención, por ejemplo, son soluciones ancestrales que no están registradas, pero sí a nivel latinoamericano hay expertos que se dedican a hacer estas soluciones ancestrales que son bien interesantes, ¿eh? Muy, muy interesantes. Y sí, o sea, tenemos vínculo y tenemos nuestra antena tecnológica llega a todo lo que pueda existir. Tenemos vínculos también muy cercanos con Israel, Australia, Arizona, California, que son los sectores que están viviendo sequías profundas. Pero también estamos aprendiendo mucho de la experiencia de Colombia en temas de inundaciones, de Brasil, que tiene mucho trasvase, por ejemplo. Entonces, ahí sí. También lo estamos mirando y también va a estar disponible toda esa información. Bien, muchas gracias. Vamos a esperar la hoja de ruta. Si es que estamos acá todavía, digo esto porque muchos dicen de que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua. Y si esta cosa sigue así, le aseguro que antes de la Tercera Guerra Mundial, acá en Chile se va a producir una explosión social si es que no solucionamos este problema. Así que empezamos, no, un poco de historia nomás, un poco de historia. Vamos a suspender unos minutitos para... Gracias. Vamos a retomar rápidamente nuestra sesión. Son dos cosas. Una, reiterar la invitación que hay de la Universidad de Talca a un encuentro de un seminario justamente relacionado con el tema del agua, para la fecha, no recuerdo la fecha, 17 de agosto. Y los que quieran ir no hay problema, si quiere ir alguien el 17 de agosto. Gastos pagos.
No lo dicen, no es gato pago. Y lo otro, nos ha llegado acá por fin tenemos en carpeta un proyecto relacionado con una moción del diputado Núñez, Daniel Núñez, Alinco, Asensio, Celis, Garín y Monsalve y la señora diputada Carvajal, Hernando y Parra, que establece normas para asegurar la conservación de humedales y regula su manejo y afectación. La propuesta es, se pueden incluir. Aquí todos los que quieran participar. Entonces, para empezar a discutir este proyecto, ¿cuándo? ¿La próxima sesión? No sé. Sí, tenemos invitados, diputado Núñez, pero... Sí, tenemos, perdón, presidente, tenemos para el 8 y para el 22. Pero algo podríamos hacer. Sí, o sea, yo es que el 8 tenemos nosotros. Damos la mitad de la sesión para la exposición estaríamos el 8 de agosto. Presidente, sería una presentación general del proyecto. Correcto. Ya, yo solo comentar que, bueno, no alcancé a incluirlos a todos porque hubo que hacer una modificación del proyecto anterior, pero no hay un ánimo de exclusión en este tema. Y ese día me encontré con varios del PPD entrando a la Secretaría, por eso hay más del PPD que comunista. Claro, pero independiente de eso, presidente, yo lo que le quería pedir es que, bueno, yo puedo, si quieren ese día, exponer brevemente el proyecto. Es un proyecto corto, no es un proyecto tan técnico, pero es importante desde el punto de vista del impacto. Pero lo que yo quería pedir, presidente, era que en algún minuto, a las sesiones posteriores, podamos invitar a las organizaciones que participaron en la gestación de este proyecto, ¿ya? Porque este proyecto nosotros lo hicimos a través de un proceso participativo en la ciudad de La Serena, y ahí participaron organizaciones ciudadanas, medioambientales y también expertas, particularmente la gente del CEASA, ya que el Centro de Estudios Zonas Áridas dependiente de la Universidad de La Serena, Universidad Católica del Norte, el gobierno regional. Entonces, en algún minuto yo tengo el compromiso con ellos, una vez que empiece la tramitación, o en la parte de las audiencias posteriormente, invitarlos para que puedan exponer, porque la verdad que ellos son parte fundamental de los argumentos y la gente que conoce y sabe de esto, mucho más por supuesto que en mi caso. Entonces, se lo comento para que dentro de las audiencias se contemple la invitación particularmente al CEASA y a otras organizaciones que participaron de la región de Coquimbo. Sabemos que a usted le gusta hacer participar al pueblo, pero le vamos a pedir los datos de esas organizaciones para que la señora secretaria haga las invitaciones pertinentes. ¿Estamos? Bien. Diputado Presidente, sí, efectivamente. Yo hoy día me junté hoy día con el embajador de Francia. Francia es sin duda una de las potencias importantes que hay en manejo de agua. Ellos tienen una empresa público-privada, donde el presidente, tengo entendido que es presidente del directorio de esta empresa, y le gustaría también estar presente en algún momento, entendiendo que ya empezamos con proyectos, pero en algún momento venir a exponer cómo ellos han estado presentes en Israel, en otras partes del mundo, con problemas específicos de repente, qué sé yo, de catástrofes, sequías y etcétera. No solamente esto que vimos el otro día, que es de aguas de ¿cómo se llama lo que tenemos en Antofagasta? De la salinizadora. No es solamente de salinizadora, sino que también son otras técnicas, etcétera. Sí, entonces me gustaría que si se interesan, por lo menos no solamente una pedida mía, sino que también hay interés de parte del gobierno francés. Eso, gracias. Me solicita nuestra señora secretaria y nos puede hacer llegar los datos. Bien. Habiéndose cumplido la misión de esta reunión, se...